Vamos a retomar el tema de la familia. Y estábamos viendo hace, pues creo que son 4 o 5 semanas atrás, el tema de los pecados en contra del matrimonio, ¿verdad? Y específicamente estamos hablando de lo que era la lujuria. Y en ese contexto quiero aprovechar para reflexionar un poquito con ustedes en cuanto a esta batalla que tenemos necesariamente con el pecado. Me refiero a una guerra que es, debemos estar conscientes, debemos estar, anticipar esta batalla, esta guerra, y preparar nuestras mentes, nuestros corazones para hacer frente. No deberíamos relajarnos en ese sentido. A veces sucede con la iglesia que, sobre todo con las iglesias reformadas, que al entender la doctrina de la gracia y al entender que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, tendemos a relajar en ese aspecto de nuestra vida espiritual. Tendemos a, voy a decir menospreciar, no sé si es la palabra correcta, pero esta batalla que tenemos contra el pecado. El día de hoy queremos reflexionar en que esto, la fe salvadora, la fe genuina, es la fe que batalla contra el pecado. Es una forma de evidencia. O sea, una fe salvadora no es la que se relaja y dice, ya soy salvo, pues ya voy a dejarme llevar y ser libre en las situaciones que enfrente la vida. La fe salvadora batalla, hace guerra, resiste al pecado. Es una forma en que podemos validar que nuestra fe es genuina y es verdadera. Si no es así, estamos creyendo algo que no es el Evangelio de Jesucristo. Estamos creyendo una verdad que no es bíblica, porque la fe salvadora necesariamente hace frente al pecado, resiste al pecado, hace guerra contra el pecado. Vamos a orar entonces al Señor para que sea esta importante lección comprendida y asimilada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos, en la gracia de Jesucristo, hacer guerra contra el pecado. Oramos. Señor, te doy gracias en esta mañana, porque nos permites comprender y entender lo que has hecho en nuestras vidas, la transformación genuina, real, verdadera de nuestras mentes, de nuestros corazones. Hemos resucitado, Señor, en Cristo Jesús y estamos agradecidos. Queremos pues vivir como hijos de Dios. Queremos echar mano, como dice su palabra, de la vida eterna y vestirnos de Jesucristo en cada una de las áreas de nuestras vidas. Sean nuestras vidas testimonio real, verdadero de tu obra de salvación, de tu transformación en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nuestras vidas reflejen lo que tú has hecho en nuestros corazones. Te doy gracias. Te pido que abras nuestras mentes, nuestros corazones a estas verdades. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a ver algunos textos con este trasfondo, con esta intención, y luego vamos a tratar de explicarlos un poquito más a detalle. Romanos, bueno, vamos a ir al texto primero. Vamos a leer Romanos 13, del 11 al 14. Se hace chiquito, pero voy a tratar de hacerlo lo más grande posible aquí. Aunque dejamos ya por un momento el tema de la segunda venida de Cristo, aquí se hace mención, además hay una alusión ahí. Dice, y haced esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada
y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Estamos aprovechando el contexto de la semana pasada, ¿verdad? Estamos conscientes de la próxima y eminente venida o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe tener un impacto real en nuestras vidas, un impacto transformador de cómo debemos actuar, hemos dicho cómo debemos priorizar, cómo debemos relacionarnos, porque el tiempo está cercano. Va a llegar el momento, ¿verdad?, en que Cristo regrese y nuestras vidas deben, de alguna forma real, verdadera, palpable, glorificar lo que Él ha hecho en nosotros. Dar gloria, evidencia vivencial, experiencialmente de lo que el Señor ha hecho espiritualmente en nuestras vidas. Vamos al otro texto. Gálatas 19:21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, los que viven conforme a estas obras de la carne, los que no hacen, los que no resisten, vamos a decirlo así, los que no hacen pleito contra estas obras naturales o del hombre caído. Último texto y lo vamos a explicar un poquito más. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí? Vuestra santificación. Porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, cuerpo, esposa. Hay muchas traducciones ahí. En santificación y honor. No en pasión de concupiscencia o de lujuria, en otras versiones, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, en esto de la sexualidad.
porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Vengador. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino ¿a qué? A santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Hermanos, Dios en su infinita sabiduría y bondad creó el deseo sexual. Ya lo hemos dicho, lo hemos explicado. El deseo sexual no es pecaminoso en sí mismo. El deseo sexual es parte del diseño del Creador. No es un fruto del azar ni una falla en la creación. Es un regalo divino, intencionado, o sea, con propósito específico de Dios y glorioso. Desde el principio, el Creador lo diseñó como una expresión de intimidad, gozo y unidad entre un hombre y una mujer. Pero como todo don precioso que proviene de nuestro Dios, fue creado para ser disfrutado por sus criaturas dentro de un contexto de seguridad, felicidad y bajo su santa voluntad. Lo hemos explicado, lo hemos dicho. La sexualidad no es pecaminosa en sí misma. El deseo sexual, ¿verdad? Permítanme la palabra, la excitación sexual no es pecaminosa en sí mismo. Siempre y cuando esté en el contexto que Dios ha dispuesto, en el que se va a ejercer, bajo su patrón, bajo su diseño, bajo este pacto establecido por Dios entre un hombre y una mujer. Este deseo no fue dado para ser reprimido por legalismos humanos. Es importante eso. La Iglesia Católica por muchos siglos hizo esto con sus feligreses, cuando hablaban de la relación sexual. No fue hecho para ser reprimido por legalismos humanos, sino para ser gobernado por dos realidades gloriosas que reflejan el carácter de Dios. Y esto es lo que gobierna la relación sexual, o al menos lo que debería gobernar la relación sexual. El honor hacia la otra persona y la santidad hacia Dios. En estas dos fundamentos, estas dos bases, podemos disfrutar de la relación íntima. El honor hacia la persona y la santidad hacia Dios. Cuando estas dos virtudes guían el deseo, este se convierte en una expresión de amor que glorifica al Creador, porque es un diseño de Dios, porque Dios dio este regalo. Si lo ejercemos en los términos de Dios, esto trae gloria a Dios. Pero cuando se ignora, este deseo se desordena, se pervierte y se convierte en lujuria. Una distorsión de lo que fue creado para ser bello y santo en el diseño de Dios. O sea, si nos salimos de este diseño, entramos al terreno del pecado, de este deseo descontrolado, de este deseo lujurioso, en el que somos advertidos que no debemos alimentar, experimentar, vivir, porque estaríamos deshonrando a Dios, estaríamos deshonrando el diseño original de Dios, estaríamos quebrantando el propósito de Dios para esta relación.
Esto es lo que distorsiona la relación íntima. Cuando el deseo sexual se separa del honor hacia la persona o hacia el prójimo y se separa de la reverencia a Dios, este deseo se pervierte y se convierte en lujuria. La lujuria no es simplemente un deseo fuerte, es un deseo desordenado, no natural en los términos de Dios, no del diseño original de Dios, que ha perdido su propósito santo. A veces la gente no entiende este concepto porque hablamos de sexualidad y hablamos de santidad. Y como que esos términos a veces nos chocan. Por tanta contaminación que tenemos del mundo. Pero en términos bíblicos, en términos divinos, la sexualidad a los ojos de Dios es un acto santo, ¿verdad? Que Dios diseñó en el contexto matrimonial. Fuera de él o fuera de los términos que Dios establece es aberración. En muchas partes de la Biblia lo vemos y es nombrado como aberración cuando se distorsiona el propósito de Dios. Pero cuando estamos en el diseño de Dios es santo. Es para la gloria de Dios. ¿Se entiende eso? Puse ahí otra vez traidor porque creo que también lo dijimos ya. Los deseos que tenemos físicos en sí no son pecaminosos. El deseo de saciar la sed, o sea, la sed del deseo, saciar, no tiene nada de pecaminoso. El problema es cuando se abusa, ¿verdad? Y distorsionamos este deseo y empieza cuestiones de dependencia del alcohol o alguna otra bebida que no debería ser para nuestro cuerpo. Y en vez de que ese deseo sea para nuestro beneficio, ahora es para nuestro perjuicio y para afrenta de Dios. La comida es igual. El hambre es un deseo natural y debe ser saciado. Cuando abusamos, distorsionamos el propósito de Dios, el diseño de Dios, y ahora nos perjudica en vez de ayudarnos y afrenta a Dios. Igual es la sexualidad. Es un diseño de Dios, una necesidad física normal entre hombres y mujeres, o para los hombres y para las mujeres. Cuando lo sacamos del contexto bíblico, en vez de ser de bendición, es de maldición. Es para afectar nuestro cuerpo, dice la Biblia, y para hacer afrenta a Dios. Traicionamos el regalo precioso que Dios nos da y lo usamos para afrentar a Dios, para degradar a la persona que tenemos enfrente. Eso es traicionero, eso es canalla, eso es, no sé cómo llamarlo. Un regalo precioso que recibimos de Dios, un don especial, pervertido para perjudicar, para usar, para degradar y para enfrentar o hacer afrenta a Dios. Claro que es abominación a Dios eso. Claro que eso es deplorable, pero gracias. Claro. Y no voy a hablar de detalles, pero usted puede saber a qué grado hemos llegado en esas áreas. Personalmente, socialmente, aún en la iglesia. Y como leíamos al principio, Dios va a vengar esas obras de la carne. Y va a ejercer justicia.
no es una actitud, no es una actividad, no debería ser un pensamiento en los que son hijos de Dios, en los regenerados. Porque el propósito de Dios para nuestras vidas es, leíamos, nuestra santificación, nuestras prácticas santas, de acuerdo a los planes de Dios. Es el deseo sexual que ya no busca edificar, servir ni glorificar, sino que, esto vamos a hablar de la lujuria, sino consumir, usar y dominar. Es el deseo que ha dejado de ser siervo del amor y se ha convertido en amo, Señor, de una actitud egoísta, de una actitud de autoservicio, en vez de servir a la otra persona, en vez de amar. Quiero usar, quiero dominar, quiero destruir. Eso es pecaminoso. Eso es aberración a Dios. Dios en su gracia estableció el matrimonio como el contexto sagrado, donde el deseo sexual encuentra su plenitud. Ahí, un hombre subrayado y una mujer se entregan el uno al otro en un pacto de por vida, de seguridad, de certeza, de fidelidad, de exclusividad. Y para los jóvenes que aún no están casados, si yo les dijera y les preguntara, si yo tuviera una relación con una persona que no fuera mi esposa, ¿sería bien visto? No, no sería bien visto. Porque mi vida íntima debe ser exclusiva con mi esposa. Quiero decirles que si se van a casar, lo más probable es que su esposa ya esté viva. Y aunque no han consumado el matrimonio, su esposa ya está por ahí. Y Dios demanda que honren a su esposa, que vivan para esa esposa que viene en el futuro, que se reserven, que se guarden, que estén orando para que esa unión sea para la gloria de Dios, sea para bendición y no para maldición. No robes a tu esposa, no robes a tu esposo de esa bendición. Ahí un hombre y una mujer se encuentran el uno al otro en un pacto de por vida. No solo con sus cuerpos, sino con sus almas, sus promesas y su fidelidad o fidelidad. En este pacto, el deseo sexual no es vergonzoso ni peligroso, sino todo lo contrario, bello, seguro y glorificador de Dios. Es una chispa que enciende el fuego del amor que está comprometido con una persona, con su esposo, con su esposa. Es así de bello, hermanos. Es así de importante nuestra santidad, nuestra fidelidad.
Pero cuando alguien dice, quiero tu cuerpo, pero no compromiso. Deseo tu placer, pero no tu persona. Está deshonrando profundamente a la otra persona. Está diciendo, en efecto, quiero usarte, pero no amarte. Y eso es lujuria. La lujuria es el deseo sexual que ha sido arrancado del terreno fértil del pacto matrimonial y se planta en este suelo árido del egoísmo, del que yo quiero servir. Es mi deseo lo que es importante. Es mi necesidad personal. Y te había escuchado, es que hermano, eso es imposible resistir. No, no es imposible resistir. Si yo te ofreciera aquí, realmente, te doy $1,000,000, si no haces clic ahí en el sitio pornográfico, ¿podría resistirlo? Te aseguro que podría resistirlo. No tenemos las prioridades correctas en nuestras vidas. Porque se puede resistir. Estamos a veces tan distorsionados, tan contaminados en nuestras mentes, que tenemos un desorden en cuanto a nuestras prioridades. En vez de agradar a Dios, en vez de buscar glorificar a Dios, queremos satisfacer egoístamente. Inclusive perjudicando, usando, denigrando a la otra persona. La lujuria es la corrupción de algo bueno por la ausencia de un compromiso honorable y de una consideración superior hacia Dios. Cuando separo la intimidad sexual de este sentido de honrar a la otra persona, de este sentido de glorificar a Dios, siempre voy a caer en pecado. Como joven, como soltero, como casado, como viudo, como quieran. O sea, la guerra del pecado, quise poner este ejemplo porque mucha de la gente batalla. De hecho, no voy a decir estadísticas, pero ustedes las pueden leer. Es uno de los problemas más comunes, más frecuentes que enfrentamos en la sociedad y desgraciadamente en la iglesia. Y la mayoría de la gente dice, es irresistible. Lo que quiero enseñar es que no es irresistible. El problema es que amamos más nuestro pecado que a Dios. No hemos visto la belleza de Dios al grado que nos deslumbre, al grado que no haya otra cosa tan importante para nosotros que tener comunión con Dios. Y preferimos otras cosas. Este es el antídoto contra el pecado, contra la lujuria, específicamente hablando hoy. La única fuerza suficientemente poderosa para gobernar el deseo sexual y preservarlo en su belleza original, ¿qué dice ahí? Es el conocimiento de Dios. Si no conocemos a Dios, hermanos, si no hemos visto la belleza de Cristo Jesús, si no hemos visto las maravillas, la majestad, la gloria de Dios,
no vamos a poder resistir. Porque aquello es más importante, porque el pecado es más deleitoso, si existe la palabra, que los deleites que puedo recibir de Dios. Y es una mentira, ¿verdad? Porque no conocemos a Dios. Porque en Dios hay plenitud de gozo para siempre. Plenitud de gozo para siempre. La máxima expresión de gozo para la máxima expresión de tiempo. No hay nada más grande, no hay nada más importante, nada más glorioso que disfrutar de Dios. El problema es que no hemos alcanzado, no hemos abrazado esa verdad. Nos ha transformado, ¿verdad? Nuestra mente, nos ha transformado nuestras prioridades, nos ha transformado nuestra vida diaria. No estamos hablando de un conocimiento superficial, sino de un conocimiento que transforma, que cautiva el corazón, que produce temor reverente y amor obediente. Cuando Dios es visto como infinitamente valioso, santo y digno, nuestros deseos se ordenan bajo su señorío. No son irresistibles. No lo son. El problema es que Dios no es tan importante en nuestras vidas. No es lo más importante al menos. El apóstol Pablo dice con claridad, en 1 Tesalonicenses 4:8 que lo leímos, por tanto, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Rechazar el llamado a la santidad no es simplemente ignorar una norma moral. Es despreciar al Dios que nos creó, que nos redimió y que habita en nosotros por su Espíritu Santo. La raíz de la lujuria es una baja estima de Dios. La santidad, en cambio, nace de tener un Dios en alta estima, o tener a Dios en alta estima, de vivir conscientes de su presencia y de su gloria. Esa es la respuesta, ¿verdad?, a nuestros pecados. Esa es como ganamos la guerra. Eso es como hacemos frente a las tentaciones, como hacemos frente a nuestra sociedad que nos rodea, a la contaminación que recibimos diariamente. Cuando apreciamos a Dios por encima de las cosas, cuando el valor de Dios es infinito, ¿verdad?, en nuestras mentes, cuando el gozo que experimentamos al abrazar, al tener intimidad con Dios, supera cualquier otro gozo, cualquier otro placer. La lujuria es, en esencia, un deseo sexual que ha sido desconectado de la majestad de Dios. Es un deseo que ya no se somete a su voluntad, ni busca su gloria, ni reconoce su diseño, corrompiendo, ¿verdad?, el diseño del Creador, convirtiendo lo bello en despreciable y ruin. Y yo no sé si hay algo más despreciable y ruin, ¿verdad?, que este pecado en nuestra sociedad, que abusa, que usa,
que destruye. Hombres, mujeres, familias, que está tan a la mano en tu teléfono, en tu computadora, en la revista, en el cine, en el libro, en la televisión. Pero cuando el deseo sexual es guiado por el honor hacia el prójimo, y ese es el diseño original, ¿verdad? Y la reverencia hacia Dios se convierte en una expresión santa de amor. Una llama que arde dentro del altar del pacto, pero no fuera de él. Es curioso, ¿verdad? Cuando hablas con las personas y dicen, es que dejo a mi esposa, a mi esposo, porque amo a esta otra persona. No puedo entender eso. Es nuestra mente engañando, ¿verdad? Nuestros deseos por encima de lo que Dios quiere y demanda de nosotros. La lujuria no es un asunto trivial, hermanos. Ningún pecado, pero estoy hablando de este específicamente. La lujuria no es un asunto trivial. No es simplemente una debilidad humana o una falla moral menor. Es una rebelión contra Dios. Y escuchamos que Él va a vengar. Una afrenta a su santidad y una amenaza seria para nuestra alma. Si no estás batallando, si no estás haciendo guerra, algo está pasando mal. Algo está fallando en la definición de fe verdadera en tu vida. Jesús mismo nos advierte con palabras que cortan como espada. No temáis a los que matan el cuerpo. Pastor hablaba de eso semanas pasadas. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta batalla contra el pecado es un asunto de vida o muerte, de condenación o de glorificación, de salvación. No es trivial. Como dije al principio, nuestra fe es válida, nuestra fe salvadora, nuestra fe que recibimos de gracia es validada por mi resistencia al pecado. Porque no abrazo el pecado, porque no practico el pecado. No quiere decir que no pequemos, lo hemos explicado muchas veces, pero esta actitud de abrazar, ¿verdad? De practicar, de desear por encima de Dios nuestro pecado. En otras palabras, las consecuencias eternas de la lujuria son más temibles que cualquier enfermedad física o catástrofe terrenal. El pastor hablaba de bombas nucleares. Y también nos decía, eso nos va a matar. Pero no debemos tener miedo a eso. Tengan miedo al que puede matar el cuerpo y el alma, echarla al infierno. Todo lo que una enfermedad o desastre natural puede hacer es destruir nuestro cuerpo. Pero la lujuria, si no es combatida y vencida por la gracia de Dios, puede llevar al juicio eterno. El Señor es vengador de todo esto, leíamos. No es una amenaza vacía.
Es una advertencia de Dios, misericordiosa. Dios no es indiferente cuando su diseño es despreciado y sus criaturas son deshonradas. ¿Qué está pasando en la mente de Dios al ver el abuso sexual, la esclavitud, la trata de personas? Deshonrando su diseño, su creación, su propósito, su plan. Aún en nuestras intimidad, ¿verdad? En nuestro matrimonio. Si no estamos haciendo esto en conciencia plena de Dios, de su santidad, de sus propósitos, estamos deshonrando a la otra persona. Por eso, el llamado no es simplemente a la moderación, sino la santidad. No es solo a evitar el pecado, sino a abrazar la gloria de Dios como el bien supremo. El deseo sexual, cuando es gobernado por el honor y la santidad, se convierte en una llama pura que alumbra el camino del amor verdadero. Pero cuando se desata sin temor de Dios, se puede convertir, ¿verdad? O se convierte en un fuego que consume, que destruye. Y lo podemos ver en nuestra sociedad. Como eso, pues destruye, quebranta. No quiero ser gráfico, pero yo creo que todos estamos al tanto de lo que sucede y de la degradación a la que hemos llegado, del abuso, de la distorsión aberrante del diseño de Dios para la sexualidad. He aprendido una y otra vez por experiencia directa y dolorosa que muchos que profesan ser cristianos han abrazado una visión de la salvación desconectada de la vida real. Una visión que anula las advertencias de la Escritura y su llamado a la obediencia. Veíamos que el propósito de Dios es nuestra santificación. No podemos no buscar la santificación. No podemos no estar en este proceso si somos hijos de Dios. Esta visión anula las advertencias de la Escritura y su llamado a la obediencia. Y se tranquilizan, ¿verdad? En la comprensión errónea de las doctrinas de la gracia. Y por eso el tema es tan delicado en nuestras congregaciones, ¿verdad? Porque tenemos comprensión de las doctrinas de la gracia, pero no podemos separar, ¿verdad?, las doctrinas de la gracia de lo que Dios nos advierte, de lo que Dios nos demanda, de lo que Dios requiere en nuestra vida, en nuestra práctica diaria. Tengamos cuidado con eso solamente. No. Dirá, entonces estoy en riesgo. Yo te diría, valida tu fe, si es verdadera, de acuerdo a lo que está pasando
en tu vida. La fe verdadera, hermanos, resiste el pecado. Hace lucha contra el pecado. Hace guerra contra el pecado. No puede estar estática, no puede estar indiferente al pecado. No puede estar. Si es fe verdadera, esa misma fe te santifica. No puede ser diferente. No nos engañemos. Es tan radical el llamado que se nos hace a nosotros a vivir en santidad y a combatir el pecado, que el Señor lo pone muy gráficamente cuando dice: si tu ojo o tu mano te es ocasión de pecado, córtalo. O sea, eso incluye todas las áreas de nuestra vida. Incluye cortar con amistades, incluye cortar con prácticas, incluye que luchemos y que renunciemos a ideas que hemos cultivado, que nos han formado, ideas más bien deformado, ¿sí? Que llega el momento en que uno puede decir, bueno, Dios es misericordioso. Sí, Él es misericordioso, pero al mismo tiempo Él es vengador, ¿verdad? Y algo que, pues como iglesia, nosotros tenemos que poner mucho cuidado, como tú lo estás diciendo, es cuestionarnos seriamente si será que a lo mejor yo no veo que algo es pecado, y no veo que sea pecado, no porque no sea pecado, sino más bien porque a lo mejor yo estoy adormecido. O sea, es que uno puede decir, bueno, voy a analizar, o que analizo tal cosa, tal amistad, tal práctica, tal idea, y llego a la conclusión de que no es pecado. Pero esa conclusión a la que estoy llegando no significa que nomás porque concluí que no es pecado, entonces es correcta. A lo mejor, o sea, es como la persona que se pone unos lentes amarillos, se los pone y dice, no, pues todo es amarillo. No, es que tú traes lentes. Sí, nuestra visión de las cosas está afectada. O sea, hay personas, lo que quiero decir es que hay personas que, o cualquiera de nosotros. Habemos, sí, podemos analizar algo, evaluar, sacar una calificación y decir, no, esto no es pecado. Por lo tanto, entonces seguiré haciéndolo, estoy bien. ¿Verdad? No, ¿será que no tienes toda una estructura de razonamiento crítico, de discernimiento espiritual bíblico, y entonces estás llegando a una conclusión errónea? O sea, si tus parámetros con los que lo estás evaluando es pecaminoso, entonces tu evaluación final también será errónea. Vean lo que dice el texto que leíamos al principio, y me llamó la atención porque Pablo está diciendo, desechemos, versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos, el mismo. Sí. No dice, ustedes que son pecadores, no, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos. Y vistámonos. Ya me salí del cuadro, ¿verdad? Me recordaba. Y vistámonos con las armas de la luz. Vamos a dejar aquí porque tenía el texto que comentó nuestro pastor. Creo que sí es un llamado radical. Creo que es un llamado no opcional, vamos a decirlo así, para nuestras vidas. No es como que si algunos de los cristianos hacen esto y algunos no lo hacen. No, todos los cristianos debemos hacerlo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos deja comprender tu diseño para nuestras vidas. Hemos aprendido hoy que la santidad, Señor, es tu propósito para nosotros, es tu voluntad. Ayúdanos, pues, a vivir en santidad. Que tu gracia, Señor, nos sostenga
que podamos resistir y hacer frente, Señor, a nuestra cultura, a las influencias constantes, Señor, de nuestro trabajo, nuestra escuela, del vecindario donde vivo, de la casa propia, Señor. Ayúdanos pues a limpiar con aquello que nos estorba, con aquello que nos impide una comunión más plena, una comunión más íntima con nuestro Dios. Que nuestro corazón no sea movido por la culpa o por el miedo, sino por lo que puede ganar, Señor. Por la comunión plena y perfecta, sublime con nuestro Dios, con nuestro Creador. No por miedo, no por culpa, sino por el gozo de experimentar en plenitud a nuestro Dios. Te doy gracias. En nombre de Cristo Jesús.